Buenos días, hermanos, estimados hermanos. Hoy, 3 de febrero, tenemos dos santos muy importantes: San Blas, obispo y mártir, y San Óscar. Y bueno, en las lecturas de hoy vamos a hablar de el libro de Samuel. Realmente terrible, hermanos, es una tragedia familiar lo que sucede hoy con Samuel. Como quiero decir con David, nos lo relata el libro de Samuel, pero lo que sucede con David. Tenemos el capítulo 18. Pero hermanos, miren, eso es terrible. Absalón persigue a su padre y a Absalón lo matan los soldados del ejército de David. Pero realmente eran enemigos, pues Absalón era el perseguidor de David. Lejos de darle alegría a David, pues al fin y al cabo era su hijo. Se llena a David de tristeza. Es terrible esta primera lectura de hoy, el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Entonces, cuando le informan al rey que su hijo Absalón, que a la vez es su perseguidor, ha muerto, entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta. Le avisaron que Joab estaba inconsolable Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Hermanos, y dice, por esto la victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Es obvio, pues, aunque Absalón era el perseguidor de David, era su hijo. Pero ¿qué necesidad había de que todo esto pasara? Todo esto no tenía por qué pasar. Cuando los padres corrigen a sus hijos desde que son niños, todo esto no pasa. Muchas tragedias familiares se evitarían si los padres corrigieran a sus hijos. David era un gran santo, no soy nadie para censurarlo, pero era un alcahuete. Con sus hijos era un alcahuete. Como padre era un verdadero alcahuete. Me da pena realmente decirlo. Creo que lo mejor los invito a que lo lean en el libro de Samuel, lo que Amnón, el hijo mayor de David, hizo con su hermana. Algo terrible, ya se puede imaginar. Estoy hablando de un pecado contra el sexto mandamiento, no necesito decir más. Obviamente la hermana estaba pues ofendida, dolida, herida, y se lo comunica al otro hermano, Absalón. Y Absalón llega y se lo dice al padre. Y cuando David se entera pues de esto terrible que había hecho Amnón con su hermana, ¿qué dice? Para evitar que su hijo se enojara, no le dijo nada. ¿Cómo puede ser posible eso? Pero a mí se me hace que esta no fue la primera vez. Para evitar que su hijo se enojara. O sea que esto me hace pensar de que era un niño, no, era un niño maleducado, insolente, berrinchudo, y que David le concedía todos sus caprichos para evitar que su hijo se enojara. ¿Y cuántas veces he oído decir eso? Hermana, ¿y sus hijos por qué no vienen a la iglesia? Ay, es que se enojan si les digo. Miren, yo le digo esto. El que no educa bien a sus hijos, que se prepare para situaciones amargas como las que se ven hoy en el segundo libro de Samuel. David era muy santo, pero muy alcahuete. Muy alcahuete. Hermanos, y como que era una cadena. Miren, la alcahuetería es un pecado. Yo no hablo de ser tirano y malvado con los hijos, porque muchos malinterpretan que ser un padre estricto es ser un padre iracundo, y eso no es así. O madre iracunda. La ira es pecado y no tiene ninguna justificación. Ahora bien, no nos podemos ir al otro extremo. Para evitar que digan que yo caigo en pecado de ira, mejor ya no digo nada. No, porque hay cosas que hay que decirlas. Si no, usted como padre o como madre puede caer en pecado de omisión. Yo, para que no digan que soy iracundo, mejor ya no digo nada. No, diga lo que tiene que decir. Pero el problema es esto. Situaciones difíciles se presentan. Situaciones donde el padre y la madre tienen que imponer su autoridad se presentan. Pero cuando se presentan esas ocasiones hay dos caminos. Uno, el camino de la sabiduría, que nos propone el Espíritu Santo, y otro, el camino de la ira, que es pecado, y el que es el camino que nos propone el demonio, y casi todos se van por ese último camino. La ira es pecado, y no hay justificación para la ira.
Y no hay que andarle cambiando de nombre ni disfrazándola. Nuestros hermanos mexicanos le llaman corajes, en Guatemala se dicen enojos, le llamarán de alguna manera en otro lugar, siempre le andan disfrazando, qué carácter fuerte, qué carácter sulfuroso. No, no le ande poniendo disfraces a ese pecado porque ya tiene su nombre y se llama ira. No ande diciendo yo soy de carácter fuerte, diga yo cometo el pecado de la ira y no me arrepiento, dígalo, dígalo. Y empiece a prepararse para irse al infierno, porque los pecadores que no se arrepienten se van al infierno. La ira es pecado. Pero el otro extremo también es pecado, la alcahuetería. Ay, con tal de que no digan que yo me enojé, mejor no digo nada. No. Cuando en el hogar se dan situaciones difíciles, hable, diga lo que tiene que decir. Y usted como madre o como padre, incluso como hermano, dígalo con autoridad. Pero esta autoridad tiene que venir acompañada de sabiduría. Y de nuestra tonta cabecita nunca va a salir sabiduría. La sabiduría solo viene del Espíritu Santo, nada más. Y hay que pedírsela porque es un don del Espíritu Santo. Usted ejerza el control que debe ejercer sobre su familia, como padre, como madre, como tío, como padrino, como madrina, como hermano mayor. Sí, ejerce ese control que debe ejercer, pero con sabiduría. Usted puede ser estricto, puede ser firme, sin caer en ira, pero eso solo se logra con sabiduría. Y la sabiduría viene del Espíritu Santo. Y lamentablemente esta es una cadena. Miren, el sacerdote Elí era un alcahuete. Recordamos del libro de Samuel, cuando Dios llama a Samuel. Y le dice a Samuel, y Samuel, que era un niño, piensa que era Elí. ¿Para qué me llamas? No soy yo. Segunda vez, ¿para qué me llamas? Tercera vez, Elí comprendió que era Dios y le dijo, si vuelves a oír esa voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel, que era muy joven? Todos los castigos que le iban a venir a los hijos de Elí por los malos sacerdotes que eran. Y cuando Samuel no se lo quería decir a Elí, pero Elí lo obligó a que se lo dijera. ¿Qué dijo Elí? Bueno, pues que se haga la voluntad del Señor. No, eso no era lo que tenía que decir. Ahorita mismo corrijo a mis hijos. Tal vez todavía puedo revertir esto. Ahorita mismo voy y los corrijo. Bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Alcahuete. Lamentablemente le dio un pésimo ejemplo a Samuel, porque Samuel también era un padre alcahuete. El mismo pueblo se lo dijo, tus hijos no son como tú. No queremos que tus hijos sean jueces, porque tus hijos dan muy mal ejemplo. Tú eres un gran hombre, pero ellos no. Samuel también fue un padre alcahuete con sus hijos. Y sabemos que Samuel ungió rey a David, y David también fue un padre alcahuete. La alcahuetería hay que evitarla, está contra Dios. Dios quiere padres firmes, pero insisto, firme no quiere decir ser iracundo. Recordemos, la ira es pecado. El padre y la madre deben ejercer su autoridad. Y a los niños, a los hijos, les debe quedar claro que el padre y la madre son autoridad. Y los abuelos también. Pero la autoridad se ejerce con sabiduría. Ahora bien, aquí no hubo nada de sabiduría y David se comportó como un verdadero alcahuete. Naturalmente, todo esto que pasó aquí, Amnón se enfureció. Absalón se enfureció porque Amnón cometió ese terrible pecado, Amnón el mayor, contra su hermana. David no hizo nada para que no se enojara, porque valía más que no se enojara que ejercer su autoridad como padre por el terrible pecado que había cometido en primerísimo lugar contra Dios y además contra su hermana. Entonces Absalón mató a Amnón. Eso ya los que han leído la Biblia lo saben. Entonces sí, David empezó a perseguir a Absalón. Absalón se hizo más fuerte, entonces Absalón perseguía a David. Y ahora el ejército de David mató a Absalón, lo que leemos hoy en la primera lectura, y un gran dolor para David. Si él hubiera sido un padre estricto, Amnón jamás se habría atrevido a hacer lo que hizo, y esto nunca hubiera sucedido. Así que mucho cuidado con ser alcahuetes con los hijos. Yo recuerdo, fue una madre mexicana en Estados Unidos y no sé ni dónde fue, ni la recuerdo a ella, pero recuerdo lo que me dijo. Más o menos recuerdo su cara. Mire, padre, yo a mis hijos les he dicho, mientras estés bajo mi techo, vas a seguir las reglas de esta casa. Y las reglas de esta casa es que aquí todos vamos a la iglesia el domingo. Si no te gusta, te puedes ir. Pero esta casa tiene reglas.
y estaba actuando como una buena madre. Entonces, hermanos, y los padres son los encargados de llevar a sus hijos a Dios. Recordemos ese maravilloso pasaje del libro de Josué 24:15. Mi casa y yo serviremos al Señor. En ningún momento dice, yo voy a ir a preguntarles a mis hijos si quieren. Mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, el Espíritu Santo que nos llene de sabiduría para educar a nuestros hijos, nuestros ahijados, los nietos, los sobrinos, los primos, educarnos entre nosotros mismos, apartarnos del mal, ayudarnos unos a otros a salir del pecado. Entonces, hermanos, recordemos, si David no hubiera sido alcahuete, nada de esto estaría sucediendo. Y entonces ahora, hermanos, también tenemos en el Salmo de hoy una oración que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y recordemos que no había venido el Espíritu Santo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y a ti, Señor, levanto mi alma. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, todo mi amor, con tu nombre y todo amor con quien nombre tu invoca, escucha mi oración y mi súplica da respuesta pronta. Bien. Y pareciera una oración que tiene su pequeño tinte de duda. Es una oración como muy angustiosa, como que tanta angustia, tanto dolor, viene como que hubiera un poquito de duda con que Dios no va a oír o no va a oír mis oraciones. Bueno, recordemos, hermanos, que estos salmos fueron escritos antes de Pentecostés. El Espíritu Santo nos enseña a orar. Nuestra oración no debe ser de duda. ¡Ay, Dios mío, qué irá a pasar! No, nuestra oración debe ser de confianza. La situación se ve sin salida. Es un nudo que no se puede deshacer, pero yo confío en Dios que está por encima de todo. Entonces, aunque no soy yo quien para censurar a los salmos. Recordemos que estos salmos los escribió David precisamente cuando estaba siendo perseguido. Entonces, pero nuestra oración debe estar llena de fe. Yo sé que Dios va a escuchar mi súplica. Es verdad que por lo pronto yo estoy en una situación terrible, lleno de desdichas, como dice el Salmo. Clamo a ti todo el día, pero clamo a ti todo el día confiando en que tú me vas a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Dios me va a dar lo que yo necesito, que no siempre va a coincidir con lo que yo quiero. Y en eso tenemos que quedar claro. Está bien una oración tan insistente como esta del Salmo 85, pero pidámosle a Dios que Él nos dé lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, incluso material. Una cosa es que Dios nos dé lo que necesitamos y otra cosa es que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos no siempre va a coincidir con lo que necesitamos. Y por favor, metámonos bien esto en la cabeza. Dios es más inteligente que nosotros. Nosotros le podemos pedir a Dios si es su voluntad, porque Él sabe qué es lo que de veras necesitamos, no lo que queremos. Entonces, ahorita me han dicho pues que me han encontrado prediabetes. Bueno, bendito sea Dios que me lo dicen cuando todavía es prediabetes. Mi cuerpo es de Dios, o sea que Él puede hacer con este cuerpo lo que quiera. Pero ahora yo tengo que aprender. Estoy viendo muchos videos de YouTube, que ahora tengo que comer no lo que quiero, sino lo que mi cuerpo necesita. Bueno, los que me conocen saben que llevo muchos años padeciendo de bronconeumonía. A esto la rinitis que no me deja respirar bien, la sinusitis que yo sé que la tengo pero no siento nada. Me encontraron además de eso presión alta y ahora prediabetes. Bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces, hermanos? Tal vez Dios me estaba diciendo, no, sin el tal vez, Dios me está diciendo, cuida tu alimentación. Yo no lo hacía. Y Dios utilizaba feligreses que eran como ángeles que me decían, Padre, no coma esto, Padre, no coma exceso esto, Padre, cuide su alimentación. Yo iba comiendo lo que quería. Bueno, tuvo que poner mano fuerte Dios, no ser alcahuete conmigo, sino ser estricto, tuvo que poner mano fuerte y mandarme esta prediabetes, porque ahora sí voy a aprender. Por ejemplo, yo decía, a mí no me gusta el agua. Los que me conocen saben que yo lo decía, a mí el agua no me gusta. Y no me la tomaba. Pues ahora ya he tenido que aprender a tomar agua. Y pedirle a Dios
que me dé los alimentos que mi cuerpo necesita, no los que yo quiero. Por favor, entendamos, hermanos, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Dios me va a dar lo que necesito. Y entonces le doy gracias a Dios, porque ahora de esta manera voy a aprender a darle a mi cuerpo, este cuerpo que es creación de Dios y templo del Espíritu Santo, no lo que yo quiero, lo que mi cuerpo necesita. Entonces, entendamos bien esta oración del Salmo 85. Sí, es una oración de mucha súplica, pero con todo y todo que le supliquemos, le debemos pedir a Dios que nos dé lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Su voluntad. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. Es lo mejor que nos puede pasar. Los de la teología de la prosperidad dicen que lo mejor que nos puede pasar es que tengamos dinero. No, lo mejor que nos puede pasar es que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vivir como vivía la Virgen María y San José. Hágase en mí según tu palabra, no hagas en mí según lo que yo quiero. Y ahora también el Salmo, hermanos, nos pone dos ejemplos de fe. Fíjense que nuestro Señor le llegan a decir, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos. Era para que fuera corriendo, ¿no? Lo que me pasa a mí cuando tengo que ungir un enfermo. Yo pregunto, ¿está agonizando? Si me dicen, sí, salgo corriendo, no importa qué hora de la noche sea. Si no está agonizando, pues lo podemos dejar para otro día, pero a veces no me confío mucho. Porque una vez estando yo en Jocotenango, bien recuerdo que era una familia joven, una pareja joven quiero decir, llegaron para que fuera a ungir al papá de ella, y bien recuerdo que era día viernes. Y entonces yo le pregunto, ¿está agonizando? Ah, no, agonizando, no, me dice. Ah, bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos lunes? Está bien, lunes a las 9, está bien, venimos por usted. Y el lunes digo, bueno, ya los voy a ir llamando para ver a qué horas vienen, ¿va? Hermana, ¿a qué horas vienen por mí para ir a ungir a su papá? Ya se murió. Hermana, pero yo les pregunté si estaba moribundo. Ni nosotros lo sabíamos. Entonces ahorita cuando son enfermos mejor prefiero darme prisa. Pero aquí sí le dijeron, claro, mi hija está agonizando, es el Evangelio. Dice, al ver Jesús, dice, en aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado de la orilla, se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies, miren, para que se echara a sus pies, y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando. Y entonces un montón de para que Jesús saliera corriendo. Pero resulta que entre toda la gente que estaba apretujando a Jesús, había una mujer que lo tocó de una manera diferente. Entonces Jesús se dio cuenta que alguien lo había tocado, pero no de la misma manera. Entonces era para que Jesús dijera, no tengo tiempo para andar viendo eso. La niña que me dijeron, la hija de Jairo está muriendo, ahorita no tengo tiempo para preguntar quién fue. Ayer, porque era para que Jesús se fuera corriendo, ¿no? No, ahorita no tengo tiempo para preguntar quién fue. Mejor miro después cómo averiguo, pero ahorita esa niña está agonizando. Pues se tardó, pero parece como que no le hubieran dicho que la niña estaba agonizando. Y se tardó, pero era urgente, ¿no? Más que saber quién lo había tocado, pues parece que no le hubiera importado mucho a Jesús y se detiene. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y en realidad, aparentemente los discípulos tenían razón. Era una mujer que sufría de flujos sanguíneos, cosa que se consideraba inmunda en ese entonces. Entonces, pensando que con solo tocarle el vestido a Jesús se curaría inmediatamente. Al tocar el manto de Jesús, porque ni siquiera fue Jesús, se secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Y sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? O sea, si todos lo estaban apretujando, pues todos estaban tocando su manto, todos. Pero él pudo detectar que de todos, una persona había tocado su manto con fe. Los demás, por si acaso, de repente por ahí consigue un milagro, ¿verdad? Solo una de todas las personas lo había tocado con fe. Pero ahí de todos modos, como le digo, hermano, para que dijera, sí, pero voy a ver a una niña que está agonizando. Ahorita no tengo tiempo de ver eso. Y se detuvo como que no hubiera ninguna prisa. Todos estaban tocando a Jesús, lo estaban apretujando, ni siquiera tocando. O sea, todos tenían contacto con su manto. Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Pues todos no. Pero es que todos estaban viendo por si acaso, con una oración de duda,
Tal vez, por si acaso, solo esta mujer se le acercó con fe. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa, le confesó la verdad y le dije: hija, tu fe te ha curado, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Y ella se asustó temblorosa porque se supone que ella, por tener hemorragias, quedaba inmunda, no podía tocar a nadie. Pensó que Jesús la iba a regañar por haberlo tocado. Uy, ¿cómo te atreves a tocarme, inmunda? Y Jesús más bien le respondió con amor: tu fe te ha salvado. Pero mientras pasaba el tiempo, ahora cuando llegan a ver a la hija de Jairo, ahora resulta que ella se murió. Lógico, ¿no? Si se habían tardado mucho. Pero miren lo que a mí me impacta de esto. Dice: al llegar a la casa, el jefe de la sinagoga vio Jesús el alboroto de la gente. Oigan esto. Y oyó los llantos y los alaridos que daban. Miren, cuando nosotros estamos tristes por una situación, lloramos. Pero si lloramos a gritos y dando alaridos, quiere decir que estamos sumamente tristes. Oyó los llantos y los alaridos que daban. Entonces, ¿qué significa tanto llanto? Dice Jesús. La niña no está muerta, está dormida. Oigan esto. Y se reían de él. Pero qué hipócritas. Miren, yo les aseguro que ustedes alguna vez en su vida han tenido una situación de dolor muy fuerte, la muerte de un familiar, algo terrible. Cuando uno está con un gran dolor, nada, ni el más cómico de todos los chistes le saca a uno una risa. Hasta que quiera alguien provocarlo a una risa, le cae mal. Cuando uno está con un gran dolor, ni una sonrisa le pueden sacar a uno. Pero ¿cómo está eso de que se reían de él? ¿No que están dando alaridos de dolor, pues? Miren, es que cuando uno está con un gran dolor, lo que menos hace uno es reírse. Y se reían de él. Hipócritas, solo estaban fingiendo. Solo estaban declarando para que le dieran comida en el velorio, ¿va? Solo estaban fingiendo que lloraban, fingiendo que les dolía, porque el que de veras tiene un dolor no tiene ganas de reírse. Pero dice que lloraban a grandes gritos y alaridos, pero cuando Jesús dijo: la niña no está muerta sino dormida, se reían de él. Hipócritas, no sentían ningún dolor por la niña. De plano fueron al velorio pensando que les iban a dar comida. Hipócritas. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Solo dejó que vinieran los padres de la niña y sus acompañantes. ¿Por qué los echó? Pues con mucha razón. Gente sin fe no debe estar ahí. Gente sin fe no sirve para nada. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Resucitó a la niña. La tomó en la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: oye niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Pero ¿por qué hace San Marcos? Porque mire, si alguna cosa tiene San Marcos es que es muy escueto para decir las cosas. San Marcos normalmente no entra en muchos detalles. Por eso su evangelio es el más corto. ¿Por qué San Marcos hace ver que la niña tenía 12 años? Fíjense que en el caso de la mujer hemorroísa, dice, había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Y dice que había pasado años, pero no dice cuántos años estuvo enferma. Y dice que, sí dice que padecía flujo desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y ahora pues viene diciendo que la niña tenía 12 años. No nos dice cuánto tiempo gastó en médicos, pero sí nos dice que desde hacía 12 años había estado enferma. Y ahora nos dice en el mismo evangelio que la niña tenía 12 años. Fíjense que es coincidencia o San Marcos lo escribió con un propósito. Porque sí no quiero decir, no nos dice cuánto había gastado, pero sí nos dice desde hacía 12 años había sufrido mucho a manos de los médicos. Padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Y ahora nos dice que la niña tiene 12 años. ¿Es coincidencia? Y 12 años, cuando dice hacía 12 años, él nos quiere decir como ya llevaba bastante tiempo. O sea, como que dice, porque si no, pues hubiera dicho desde hacía 1 año, 2 años. ¿Por qué recalca? Como le digo, San Marcos no es muy analítico para decir las cosas. San Marcos es muy escueto. Pero sí nos dice que desde hacía 12 años venía sufriendo.
la misma edad que tenía la niña. Hace 12 años ella empezó a sufrir y esta niña tiene 12 años. O sea, ese día que nació la niña coincide con el tiempo que la mujer empezó a sufrir. O sea, para ese entonces, calculando más o menos que Jesús podía haber tenido 30 años, para ese entonces, si a 30 le restamos 12, ¿cuánto nos queda? Nos queda 18. O sea que cuando esto empezó a pasar, Jesús tenía 18 años. Y recordemos que el Evangelio no nos dice nada de Jesús entre los 12 y los 30 años, pero no quiere decir que porque no dice nada, Jesús estuviera como en estado vegetativo, como muerto durante este tiempo. Porque como muchos pretenden decir en algunas religiones, si no está escrito en la Biblia, entonces no pasó. Entonces, como que no dice nada la Biblia de Jesús, de la vida de Jesús entre los 12 años y los 30, quiere decir que estuvo como un vegetal. Estuvo como en coma, porque no dice nada en la Biblia. No, Jesús llevaba una vida normal. Entonces, ¿ha de haber habido una fecha cuando Jesús tenía 18 años? Algo ha de haber sucedido, que es el mismo tiempo que esta mujer empezó a tener el flujo de sangre, fue el mismo tiempo en que aproximadamente, de repente hasta el mismo día, que nació esta niña. Porque desde ya se sabía que en ambos casos se iba a manifestar la gloria de Dios. La mujer que tenía sufriendo 12 años y la niña que tenía 12 años de edad. O sea que algo tuvo que haber sucedido en la vida de Jesús a los 18 años que coincidió con que empezó a padecer esta mujer de su flujo de sangre y que empezó la vida material de esta niña. Que 12 años después ambas serían testigos vivos de un milagro de Jesús. Entonces, hermanos, y además la edad de la niña, 12 años. 12 años es un tiempo en que la niña está saliendo de la niñez para entrar a la adolescencia. Y en esta época, una época muy peligrosa. Porque por ejemplo, a una muchachita de 13 años, pues en aquellos tiempos ya no se le consideraba niña. Ya se podía ofrecer en matrimonio, incluso en la Edad Media era así. Salía de la niñez para entrar a la adolescencia. Estaba entrando a una edad que es peligrosa, y vaya que muy peligrosa. Por ejemplo, ahorita vemos nosotros en la época en que los niños dejan la escuela primaria para pasar a la secundaria con todos sus peligros. Y también algo interesante, Jesús les ordenó severamente que no dijeran nada y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y es interesante, siempre me ha llamado la atención esto. ¿Y por qué comer? Se supone que la niña comía, ¿no? Pero ¿por qué ese interés en que la niña comiera? ¿Por qué ese interés en que la niña comiera? Y aquí estamos hablando de comida material. Fíjense, hermanos, que Jesús siempre nos ha dicho ya que lo espiritual va primero. Que lo espiritual va primero. Y nos lo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el demonio le quiere poner la tentación de convertir piedras en panes, o sea, de buscar un pan material. Cuando ese maravilloso pasaje de la Samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando dice, cuando pensaron que Jesús le había dado a alguien de comer, porque dicen, mientras Jesús hablaba con la samaritana, los discípulos se habían ido a buscar comida. Y mientras la samaritana entraba al pueblo a decir que tal vez era el Mesías el que le había hablado, llegan los discípulos y le dicen, maestro, debes comer algo, no has comido. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer algo? Y en eso dicen, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. O sea, el alimento principal es el espiritual. Pero al igual que como sucedió con los panes y los peces, hoy también Jesús piensa en un alimento material. Y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y nuestro Señor Jesús conoce nuestras necesidades espirituales y también nuestras necesidades físicas. Probablemente esta niña no estaba comiendo bien. Tal vez la niña era una niña, no sabemos, ¿va? Estaba enferma, tenía anemia, o de repente era una niña berrinchuda que no quería comer lo que le daban, por eso estaba enferma. Tal vez es que Jesús lo sabe todo.
Llama la atención porque Él les mandó a que le dieran de comer. O sea que Jesús desde mucho antes ya sabía que esta niña de qué se iba a enfermar, de qué se iba a morir y qué era lo que se necesitaba para que se curara. Entonces, hermanos, pues hoy vemos cómo Dios vela por nuestras necesidades materiales. Hoy vemos cómo Jesús, hoy no vemos algo de tipo espiritual. Vemos a una mujer que se cura de una enfermedad física. Y vemos a una niña que muere físicamente y Jesús pide que le den alimento físico. Entonces nuestro Señor está preocupado en primerísimo lugar por nuestra alma, porque es lo más importante. Pero también le interesa nuestro cuerpo. También le interesa la salud de nuestro cuerpo. Hermanos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Miren, todo lo que yo tengo es porque no me he sabido cuidar. Peor, no me he querido cuidar. Yo no le ando echando la culpa a nadie. Yo he sido el culpable de todo lo que me pasa. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que pasa con la salud del cuerpo? Porque aquí vemos en el Evangelio de hoy que Jesús cura el cuerpo. Fíjense, hermanos, que a nosotros desde la escuela primaria se nos ha dicho que debemos consultar al médico para un chequeo general una vez al año, aunque no nos duela nada. Debemos hacerlo. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Que debemos consultar al oculista y al dentista una vez cada 2 años. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Cuando compramos un producto se nos ha dicho que debemos leer esa etiqueta blanquita que está atrás para ver si realmente podemos consumir ese producto, si es bueno para nuestra salud, porque lo que es bueno para unos no es bueno para otros. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Cuando vamos a una fiesta comemos todo lo que nos dan sin ponernos a pensar ni si nos hace bien o mal. Y después por nuestro descuido, cuando nos enfermamos, ¿qué decimos? ¿Por qué Dios me está mandando esta enfermedad? ¿Es Dios o somos nosotros? Ahora resulta que Dios tiene la culpa. Nosotros tenemos la culpa. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios que cuida nuestra alma y también cuida de nuestro cuerpo. Tenemos la gorda obligación de cuidar de nuestro cuerpo. Me llama mucho la atención y les mandó que le dieran de comer a la niña. Entonces algo sabía de él. Ella no se estaba alimentando bien, tal vez le daban de comer lo que le gustaba y no lo que no le gustaba. Mi papá no se educó bien, fíjense, hermanos. Yo ahorita puedo comer de todo, porque mi papá no nos dejaba andar con melindres y caprichos. Mi papá no permitía que dijéramos eso no me gusta y no me lo como, no lo permitía. Ustedes se comen todo. Y bien, con mucha razón lo decía. Ustedes no saben el futuro dónde van a ir a dar, qué van a tener que comer y todo les va a caer bien. Dicho y hecho, porque en la vida misionera he tenido que ir a muchos lugares y comer cosas diferentes. Él decía esto. Bueno, ustedes tienen 2 opciones. Una, me dejan el plato limpio, o 2, les pego con mi cinturón. Ustedes deciden qué quieren. Obviamente preferíamos dejar el plato limpio. Y gracias a que mi papá no fue alcahuete, yo puedo comer casi que cualquier cosa. Poquitas son las cosas que me hacen mal. Sí hay unas poquitas, pero realmente son pocas. Puedo comer casi cualquier cosa. Bueno, ahora yo también, pues, estoy padeciendo enfermedades físicas. Seguro que todas las que yo tengo han sido culpa mía por descuido. Segurísimo que sí. Entonces, ahora pues yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de que un médico me ha dicho lo que, una médica básicamente fue una mujer, me ha dicho qué es lo que yo tengo. Bueno, gracias a Dios me da la oportunidad de cuidar mi alimentación y comer sanamente. Cuesta quitarse las mañas, porque somos muy mañosos para comer, pero ahorita me he dedicado a ver videos de YouTube, porque vean, nosotros los sacerdotes tenemos que estar en buen estado de salud. Porque mucha gente nos busca para que vayamos a ver enfermos. Imagínense, llegan desesperados, así como estaba esta pobre mujer, o como estaba como Jairo, el hijo de la niña que había muerto. Llegan desesperados, por favor, necesitamos que el padre vaya a ver un enfermo, pero si el enfermo es él, ¡qué consuelo! ¿No? Entonces, bueno, ahorita yo le pido a Dios sabiduría, mucha sabiduría del Espíritu Santo, para saber seguir la dieta. Encima tengo alto el colesterol. Ya estoy haciendo más ejercicio del acostumbrado. Entonces, hacía ejercicio antes, pero ahora estoy haciendo más ejercicio. Entonces, si un día me llega la muerte, que sea no porque yo me la busqué alimentándome mal, porque eso es suicidio camuflajeado.
El día que me llega la muerte es porque Dios dijo hasta aquí, que Él sí es dueño de mi cuerpo. Entonces, hermanos, pues hoy vemos cómo Jesús sana físicamente. Pero entonces no andemos esperando a que venga un milagro. El Espíritu Santo nos da sabiduría para saber alimentarnos bien, hacer ejercicio y llevar una vida sana. Fíjense que se complementa en la primera lectura con el Evangelio. Los padres alcahuetes que le dicen a sus hijos, ay, si no le gusta no se lo coma, son malos padres, malos padres. Y el día que sus hijos se les mueran, la culpa es de ustedes por no enseñarles a sus hijos a alimentarse bien. Ya dejemos de echarle la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. Dios ya nos ha protegido bastante, nos ha dado sabiduría, nos manda gente que nos dice cosas sabias, que nos da buenos consejos. Básicamente los culpables de todo lo que nos pasa somos nosotros. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Pero Dios, como es muy misericordioso, a pesar de que somos unos imprudentes, que somos unos tercos, que somos unos necios, allá anda detrás de nosotros, mandándonos consejeros, mandándonos ángeles. Démosle gracias a Dios. Él ve por nuestra alma, Él ve también por nuestro cuerpo, y eviten la alcahuetería. Esto no es de Dios. Bueno, tengo que mencionar los dos grandes santos de hoy. San Blas. San Blas, él dio la vida por Cristo en la persecución romana. Miren, yo lo admiro, hermanos, porque, bueno, iba directo a que lo mataran. Y miren, estos mártires podían haber evitado que los mataran. Lo que tenían que hacer es agarrar un crucifijo, escupirlo, patearlo y adorar la estatua del emperador, y con eso se salvaban. Y algunos lo hicieron. Él prefirió morir antes que traicionar a Dios. Sin embargo, en el camino se le acerca una mujer que tiene un hijo que se está ahogando con una espina. Ayer era para que le haya dicho, yo ahorita no estoy para eso, si ahorita me van a matar, yo tengo mis propios problemas. Él en el camino sanó al niño y era... Por eso van a tener doble castigo los que lo estaban llevando preso. Ayer era para que ellos se convirtieran viendo ese milagro. Algo muy parecido a lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. En la noche del Getsemaní lo estaban agarrando preso y todavía recuerdan que le volvió a pegar la oreja a Malco. El que San Pedro le había cortado la oreja de un espadazo, todavía Jesús hizo un milagro. Por eso los que lo capturaron tienen doble culpa y se estarán haciendo chicharrón en el infierno. Igual que los que llevaban a San Blas. Al ver ese milagro que hacía San Blas, se hubieran convertido y no lo hicieron. Por eso hoy muchos verán que en su parroquia viene el sacerdote, bendice 2 candelas y las pone así en X, en su garganta. ¿Por qué? Por este milagro que hizo San Blas, es ahora el patrono de todos los males de la garganta, todas las enfermedades de la garganta. Si usted no tiene una misa cerca donde pueda ir hoy, pues si tiene algún mal de la garganta, suplíquele su intercesión a San Blas para que le cure de ese mal. Y ya vemos hoy, pues, que en el Evangelio de hoy Jesús está curando males físicos, que también le interesa. Ahora, San Óscar. Uy, hermanos, yo cómo lo admiro. Ustedes van a ver algunos santorales que dice San Ansgar o dice San Ansgar o Ascario, es el mismo, San Óscar. En los lenguajes nórdicos le dicen a San Ansgar. Vean, hermanos, yo lo admiro. ¿Saben por qué lo admiro? Todo lo que hizo le salió mal. Todo lo que él hizo en su vida, todo le salió mal. Tenía maravillosos planes de evangelizar Dinamarca y Suecia. Y ya había empezado. Contaba con el apoyo de los reyes de los respectivos lugares. ¿Y qué resulta? Vinieron los vikingos, todo se arruinó. Tuvo que salir huyendo de ambos lugares. Y se pusieron en su contra los vikingos, todo se le puso en contra, y después dijo, tal vez lo que Dios quiere no es que sea yo el que vaya, tal vez lo que Dios quiere es que yo enseñe a los misioneros que van a ir ahí. Y en Hamburgo puso un monasterio, un convento para él enseñar a los misioneros que iban a ir a evangelizar las tierras nórdicas, Dinamarca y Suecia. Pues no se logró nada, y encima vinieron los bárbaros en una invasión y le destruyeron el convento, le destruyeron todo. Y después se enteró que los pocos que había logrado evangelizar en Dinamarca y en Suecia regresaron al paganismo. O sea, nada le resultó bien, nada le resultó bien. Y entonces, ¿por qué es santo? Porque Dios miraba su constancia.
A pesar de que todo era un fracaso, a pesar de que fallaba en todo, él seguía y seguía y seguía. Entonces yo les pido a aquellas personas que a veces ya se quieren dar por vencidas, que le pidan ayuda a San Óscar o San Ansgar, como le encontrarán en algunos otros santorales. A veces me han dicho, padre, mire, mejor vamos a deshacer el grupo de Rosario, mijo. Solo 3 nos juntamos, y a veces 2 y a veces 1. Mejor deshagámoslo. No, hermano, no le hagan caso al demonio. Pídanle a San Óscar su intercesión, sigan adelante. Dios va a ver su constancia. Y hay grupitos que nunca crecen, se mantienen de 2, de 3, y ahí están. Padre, fíjese que el grupo juvenil ya, ¿cómo nos cuesta juntarnos? No vienen. Y es más, ya solo somos 2, pues ustedes no son grupo. No deshagan el grupo, sigan adelante. Padre, mire que el ministerio de alabanza ya casi que yo soy solista, porque hay veces que solo yo canto, mejor estoy pensando en vender los instrumentos. Siga adelante. Aunque solo usted sea el ministerio de alabanza, siga adelante. Lo mismo le pasó a San Óscar. Nada resultó bien. Pero él fue constante y seguía, y a pesar que nada resultó bien y nada le resultó bien, él siguió adelante y es santo por su constancia. Entonces, hermanos, no se me olvidan las sabias palabras que dijo un compañero que yo tenía en el noviciado, ahora es sacerdote. Él se llama Santos Ortiz, está en Panamá. Yo recuerdo que estábamos haciendo pastoral en Pastores Zacatepeques y estábamos tratando de promocionar las vocaciones al sacerdocio y hablar con los jóvenes. Y un día le digo, yo me pregunto si esto que estamos haciendo irá a dar resultado. Y él, con mucha sabiduría, de plano el Espíritu Santo se le inspiró, me dijo, nuestro trabajo es echar la semilla. Que la semilla germine o no germine, eso ya dejémoselo a Dios. Ese ya es trabajo de Dios. Pero nosotros sigamos echando la semilla. Entonces sigamos trabajando. Si no vemos ningún éxito, pues ¿qué importa? Seguimos trabajando. En el simple hecho de trabajar para el Señor, ya está nuestra felicidad. Dejémosle a Dios si vamos a tener éxito o no, pero sigamos adelante como San Óscar. Entonces, hermanos, pues los invito pues a que si alguien de ustedes tiene algún mal de la garganta, pues pida la intercesión de San Blas. Y si su grupo de oración, si su grupo pro mejoramiento de la colonia, si su grupo de estudio, cualquier cosa noble y buena que usted está haciendo, está fracasando, siga adelante. Usted siga adelante, que Dios va a premiar su esfuerzo. Dios va a ver su esfuerzo, aunque en esta tierra no tenga logros. Alabado sea Jesucristo. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que nos están viendo, si tienen alguna enfermedad, especialmente si tienen alguna enfermedad de la garganta, hoy que es día de San Blas, te pedimos por ellos que los sanes según tu voluntad. Y aquellos hermanos que ya no quieren seguir adelante su lucha con su familia, con su grupo, con sus amigos, con su grupo de estudio, con su comité de la colonia o del barrio, todas las luchas nobles que están haciendo parece que no tienen éxitos. Por favor, Señor, dales perseverancia para seguir. Que ellos con su trabajo te demuestren a ti la nobleza de su corazón, aunque no tengan ningún éxito. Y yo, por el poder que la Iglesia me otorga, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.